Bienvenidos todos a esta reunión, una reunión sagrada donde se honra lo que somos, que es quienes somos, no estos cuerpos, no este personaje en la historia del mundo y en esta parte de la historia del mundo, sino aquello que permite que el personaje y la historia del mundo parezcan transcurrir. Tanto el personaje como la historia del mundo son interpretaciones. En los juicios, por ejemplo, cuando se pide que alguien, cuando se le pide a los individuos que describan un mismo suceso, nadie lo describe igual. Por lo tanto, el suceso no puede ser el mismo. Cada interpretación ha creado en su mente un suceso diferente. Parecen tener puntos en común, pero lo único que hay en común, no hay nada en común, no hay nada en común. Los sucesos son historias interpretadas, o mejor dicho, la interpretación da lugar a historias que parecen ser sucesivas. Cada personaje crea su propia historia. Y el personaje tiene miedo a soltar la historia, porque cree que no conoce otra cosa. Pero realmente no conoce otra cosa que lo que es. Puede suceder que se asusta porque lo que es muy potente, se asusta y lo evade, se hace escurridizo de sí mismo. Porque la historia que genera en su interpretación no da cabida al mismo poder que genera la historia. Entonces hay una elección y el personaje elige la historia. Aunque el personaje sabe que es un personaje en la historia. Todo personaje sabe que es creado y no el creador. Por lo tanto, todo personaje sabe que está muerto, que no tiene vida de por sí. La vida de un personaje se la tiene que dar la fórmula que lo crea. El personaje sabe que es un resultado. Cada momento donde el personaje está actuando, sabe que tiene que haber un autor del actor que crea el personaje. Autor, actor, personaje. Pero solo el autor es real.
El actor es la parte intermediaria y el personaje es el actor en acción. En la religión católica lo llaman el Padre, el Hijo, el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo. El Padre, el autor, el Espíritu Santo, el intermediario. El actor. Y el Hijo, el personaje. Según el momento del día y con quien el personaje está, se comporta de manera diferente. Un personaje está muy bien, esa palabra está muy bien. Un personaje es diferente con su madre, con su padre, con su amante, con su pareja, con su hijo, con su tía, con el supermercado, con el del bar de la esquina, consigo mismo, según si se siente, según los sentimientos, según las emociones, son diferentes que los sentimientos, según las emociones, el personaje sentirá pena de sí mismo, se sentirá orgulloso de sí mismo, se sentirá valiente, se sentirá cobarde, se sentirá triste y lo utilizará para dar pena, se sentirá mejor que los demás, se sentirá peor que los demás, consigo mismo, ni siquiera ya estamos en dos, sino uno con uno mismo, que es una división interna. El personaje también se creerá que está enamorado de Marta, pero también le gusta Susana y se lo esconde de sí mismo pensando que le es fiel a que está enamorado de Marta. Se divide, se divide, se divide, se divide como una coliflor. Se divide a sí mismo, se divide con los demás. Y se divide en mil partes con la realidad. Y en esa división se ha perdido de sí mismo. El autor está viendo todo esto. El autor no es ni una persona, ni un personaje, ni una entidad, ni un ser vivo de por sí. Es vida. No es un ser que tenga vida, es la vida en sí, que eres tú. De hecho, es lo único que tiene vida. Todo lo demás, el autor y el personaje, son manifestaciones, creaciones o... Esas palabras están muy usadas y ya tendrán unos significados que no me interesan ahora. O florituras del autor. Florituras que salen por defecto, que como en un sueño, que parece que pasa el tiempo, parece que pasan cosas, pero realmente el sueño mismo ejerce de sueño a sí mismo. El sueño mismo se catapulta a sí mismo. El sueño en sí se autosueña. Se maquina él solo y se relata él solo a sí mismo, pero en un vacío. El sueño se da en un vacío, en una nada. No quiero minimizar que nada significa nada porque no es para nada cierto.
Pero el sueño aparece explosivamente lleno de regalos, se autorregala historias, historias interpretadas por el mismo vacío que lo ha creado. Todo eso creo que lo puedes seguir, porque ves que el sueño es así. Pero no tiene un significado en particular, sino el que se le da en ese momento. Y luego se le da otro en otro momento, en otro sueño, otro significado. No, no genera algo que se da en el sueño, me gusta más que eso suceda. Algo que se da en el sueño no acarrea una historia real consigo, no tira de la cuerda y lleva consigo una historia con principio, medio y fin que, que tiene realidad propia en sí misma de por sí. Nada de lo que sucede en el sueño tiene realidad propia de por sí, sino aparece, se disipa, aparece, se disipa, aparece, se disipa. Parece generar una historia continua porque es observado. Al ser observado parece tener una historia continua y leal a sí misma en su continuidad. Pero es la observación la que hace que la continuidad parezca ser. La misma observación da un sentido a la historia. Si no hay observador, no hay historia. Si no hay observador, si no hay observación, porque observador parece que le pertenece a alguien, que alguien está observando, si no hay observación, no hay historia. La historia se produce, se genera, se fabrica, se realiza, se ejecuta porque es observada, porque hay observación de la misma. Y la observación es lo que tiene vida, no lo observado. De hecho, lo observado no es que no tenga vida, es que no está. Lo observado, la realización, la manifestación, lo que se produce, lo que parece producirse, no está. Es un resultado inerte, es un resultado sin vida. Por eso proyección es una buena palabra, porque aquello que está proyectado, una proyección de una película sobre una pared, no tiene vida propia, solo el aparato que lo observa, que lo genera, lo observa, lo traduce, lo interpreta, aunque realmente es el actor el que interpreta, pero bueno, es la vida misma de aquello que produce o de aquello que proyecta. Cada momento se proyecta así solo. Y el autor, que no es una entidad, ni una persona, y lo que tiene vida, y aquello que tiene vida, pero que solo puede verla a través de que esta vida dé resultados, puede entonces de alguna manera verse a sí mismo, disfrutarse. Gracias.